Buenas noches, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a realizar la práctica básicamente correspondiente a los circuitos magnéticos. Entonces, para empezar, vamos a una breve introducción a lo que son los circuitos magnéticos, a los conceptos importantes y los aspectos clave para poder entender. El día de hoy con ustedes vamos a ver básicamente el ciclo de histéresis. Como primera analogía que podemos desarrollar nosotros es pasar de los circuitos eléctricos a los circuitos magnéticos, para lo que el voltaje, la corriente y la resistencia es un circuito eléctrico. Para un circuito magnético es la fuerza magnetomotriz, la densidad de flujo magnético o el flujo magnético como tal, y la variable conocida como la reluctancia. Entonces, esas analogías son las que existen o las que se llevan a cabo para formar el circuito magnético. Vamos a conocer los circuitos magnéticos y los tipos de materiales que existen. Primero vamos a clasificar los tipos de materiales y con ello podremos saber qué ciclo de histéresis son los que se van a poder visualizar de acuerdo con ese material. Entonces existen materiales magnéticos duros y materiales magnéticos suaves. Los duros básicamente son aquellos que tienen la magnetización, su propia magnetización ya bien marcada, como por ejemplo los imanes permanentes, los imanes de neodimio o los imanes de ferrita. Esos imanes que ustedes ven, por ejemplo, en los parlantes, son imanes que básicamente por su naturaleza ya tienen una polaridad definida. Entonces no se puede realizar ningún proceso de desmagnetización sin antes haber eh, o, o tener algún equipo que permita una descarga grande de potencia para desmagnetizar ese material. Entonces, ese es un proceso de desmagnetización. Y para estos tipos de materiales magnéticos duros, básicamente se necesita gran cantidad de energía. En cambio, existen los materiales magnéticos suaves, se magnetizan o desmagnetizan fácilmente y son los que más se usan en los circuitos eléctricos o en las máquinas eléctricas como tal, porque permiten su magnetización y desmagnetización de manera muy fácil. Eso se los puede encontrar en los transformadores y en las máquinas rotativas, que son objetos de estudio de este curso. También tenemos otros tipos de materiales como los materiales diamagnéticos, que básicamente son, son materiales que no se pueden magnetizar, básicamente se oponen al efecto magnetizador, así como el cobre y el oro. También están los materiales paramagnéticos, que en cambio son atraídos débilmente por los campos magnéticos, adquieren las propiedades magnéticas mientras el campo esté presente, y una vez que el campo desaparece, pues vuelven a ser materiales no magnéticos. Y los ferromagnéticos básicamente son aquellos que son atraídos por los campos magnéticos, pueden magnetizarse de forma permanente o también lo pueden hacer de forma parcial, pero siempre van a quedar magnetizados. En cambio, los paramagnéticos se magnetizan únicamente si existen campos o si existen básicamente eh, fuentes magnetizables o fuentes de campos magnéticos. Vamos a entender también eh, el concepto de dipolo y dominio magnético. El concepto de dipolo tiene dos características importantes. Es dipolo, es decir, tiene dos polos, un polo norte y un polo sur, pero también es o viene la palabra de dipolo de dos momentos magnéticos, que quiere decir que son efectos de que los electrones giran alrededor del núcleo y también de que los electrones giran sobre su propio eje. Entonces, esos dos momentos dan origen a la magnetización o a la producción de un campo magnético. También existen los dominios magnéticos, es básicamente en un material grupos de electrones que se alinean de forma
simétrica o se alinean en la misma dirección en un solo material. Es como tener de forma analógica un diamante. Los diamantes no tienen una forma regular, entonces tienen diferentes caras. Eso es como decir de forma gráfica cómo se están alineando los dominios magnéticos dentro de un material. Cada carita representa un arreglo de dipolos que se alinean en una sola dirección. Ahora veamos la curva y el ciclo de histéresis. La curva básicamente lo que nos permite entender es que se aplica en una sola dirección, es decir, la primera aplicación de un campo magnético. En cambio, el ciclo, como su nombre lo indica, es un ciclo o es mm, un efecto que se observa por básicamente por la intervención de corriente alterna, es decir, que se repite durante un periodo y así indefinidamente, y por eso es un ciclo de histéresis. Como ya les dije hace un momento, los materiales magnéticos duros y su característica es que son bastante difíciles de magnetizar y desmagnetizar, por eso se los conoce como básicamente imanes permanentes, imanes que no se pueden desmagnetizar si no se tiene en consideración que se va a gastar alta energía para desmagnetizarlos o de igual manera para magnetizarlos. Los materiales magnéticos suaves, en cambio, son los más fáciles de magnetizar, ya sea porque tienen estas características del dipolo magnético bien definidas o alineadas, minimizando las pérdidas en cuanto a energía para magnetización o desmagnetización. Son mucho más fáciles de obtener este resultado con bajas cantidades de energía. Por eso se usan en máquinas rotativas y también en transformadores. Ahora, veamos la curva de histéresis y materiales magnéticos permanentes y materiales no permanentes. Como les dije hace un momento, la curva de histéresis solo se forma cuando usted aplica un voltaje en una sola dirección. Puede aplicarlo para magnetizarlo y luego para desmagnetizarlo. Como son básicamente materiales que tienen una pequeña, son paramagnéticos o ferromagnéticos, tienen una característica de que no se desmagnetizan por completo. Es decir, cuando son materiales magnéticos vírgenes, parten desde que no tienen una magnetización definida. Es decir, vamos desde el punto 00 en el campo magnético y el flujo magnético. Crece en una región lineal hasta llegar al punto máximo y después aplicamos o quitamos el campo magnético y comienzan a desmagnetizarse, pero no se desmagnetizan del todo, siempre quedan con una densidad de flujo residual. Eso sería la curva de histéresis como tal. Ahora, ¿qué pasa si nosotros aplicamos este modelo en corriente alterna? Básicamente yo les voy a mostrar el modelo de histéresis Giles alterno. ¿Por qué vamos a ver este modelo? A diferencia de sus compañeros en el laboratorio, nosotros tenemos los transformadores o los núcleos que tenemos en el aula como tal, en el laboratorio. Pero aquí nosotros por A o B situación nos vamos a dedicar a desarrollar esta misma práctica, pero utilizando modelos de simulación. Entonces necesitamos conocer qué modelos existen detrás de cada uno de estos básicamente de estos modelos matemáticos. El primer modelo, pues, es el de Giles a Atherton. Básicamente es un modelo completo o un modelo convencional para representar la magnetización de los materiales de forma mucho más realista en materiales ferromagnéticos y básicamente se aplica o se utiliza como modelo matemático principal para representar la curva de histéresis como el ejemplo que tenemos aquí. Eh, Eso, por un lado. Tenemos varios parámetros con los que va a trabajar este modelo. Tenemos el coeficiente de reversibilidad. Básicamente lo que representa es el cambio de magnetismo. Es decir, este coeficiente hace que la curva sea mucho más ancha o más fina, se podría decir. Básicamente representa qué tan ferromagnético es el material.
Si tiene una curva bastante ancha, quiere decir que necesita bastante energía para crear este ciclo de histéresis. Y en cambio, si es muy delgada, quiere decir que no tiene un coeficiente de reversibilidad muy elevado. Es decir, que sí se opone, o básicamente que no se opone al cambio magnético de forma rápida. Es decir, que con bajas cantidades de energía, este forma la curva de histéresis mucho más rápido. Existe el parámetro A, que básicamente cuantifica la interacción del dominio o del dominio magnético. Mientras más alto esté este parámetro, la pendiente del periodo o la pendiente del modelo es mucho más pronunciada. El parámetro alfa, en cambio, cuantifica el acoplamiento de los dominios del material. Mientras más alto es, básicamente, mientras más alto es este parámetro, más fina es la curva, es decir, que cuantifica el acoplamiento, es decir, se forman los dominios magnéticos mucho más rápidos, es decir, que se alinean en una sola dirección con mucha más facilidad. MS o el parámetro MS es la magnetización por saturación. Mientras más alto es o mayor densidad de flujo existe en la saturación. ¿Eso qué quiere decir? Que MS, mientras más alto sea, necesitamos a menor corriente se produce en mayor densidad de flujo, es decir, que la curva crece a nivel del eje Y, con la misma intensidad de campos magnéticos. Kp en cambio es la densidad de energía por anisotropía promedio, es decir, qué tan fácil se desmagnetiza o se magnetiza la curva. Más alto es el valor de Kp, más difícil es de magnetizar, es decir, que Kp nos permite entender si es un material ferromagnético, paramagnético o diamagnético. Y Dt, en cambio, es la participación de la fase anisotrópica en el material básicamente en el material magnético, indicando la dirección preferencial de los polos. Si dt es alto, esto quiere decir que existen más dominios magnéticos ya previamente en el material con una sola dirección. Para ello, por ejemplo, les estoy trayendo este modelo que tenemos aquí. Yo les voy a colgar en el aula virtual para que ustedes lo puedan usar sin ningún inconveniente. Observen. Miren, aquí tenemos los parámetros. ¿Se acuerdan hace un momento viendo en pantalla dividida? Podríamos verle. Veamos aquí y también veámosle este de acá. Veámosle en pantalla dividida a ver si es que se puede observar. Chévere. Miren, entonces, aquí tenemos básicamente CR. ¿Se acuerdan? El coeficiente de reversibilidad. Mayores CR, ¿sí? Quiere decir que mientras más grande es R, más fina es la curva, es decir que el coeficiente de reversibilidad es mucho más, se podría decir, es mucho más fácil de darle o de desmagnetizar o magnetizar el material. Si tenemos en cambio un valor de A muy alto, quiere decir que vamos a tener una pendiente mucho más pronunciada, ¿sí ven? Mientras más pequeño es, la pendiente es menos pronunciada. Perfecto, muy bien. Ahora sí, en cambio, modificamos el parámetro alfa, que es lo que nos decía. Básicamente nos decía cuánto acoplamiento existe, es decir, mientras más grande, si ven, mientras más grande es alfa, más se puede decir que tiene una área mucho más fina. Mientras más pequeño es alfa, se puede observar que básicamente tiene. Si ven, aquí se puede observar de mejor manera. Alfa, mientras más grande es, pues básicamente comienza a repetirse el ciclo mucho más rápido. ¿Ya? Y la magnetización por saturación indica qué tanta densidad de flujo necesitamos para crear el ciclo de histéresis. Para ello vamos a ver, si ven, observen. Miren,
Miren, aquí podemos ver que está en 0,3 la densidad de flujo, pero si le elevamos, vamos a tener mayor densidad de flujo. En un momento vamos a... Exactamente, ¿sí ven? Ahí hay mayor densidad de flujo. Se distorsiona cuando yo los parámetros no son tan lógicos, entonces hay que tener cuidado en ese aspecto. Chévere, muy bien. Entonces, mayor densidad de flujo, mayor es el valor de ms. Ahora, Kp. Kp en cambio nos dice la densidad de flujo por anisotropía. Es decir, qué tan fácil o qué tan difícil es. Mientras mayor es el valor de Kp, más gruesa se hace la curva. Es decir, que tenemos que invertir mayor energía o mayor campo magnético para poder crear esta curva. Mientras más pequeño es el valor de Kp, la curva es mucho más fina. Y dt pues es la participación, o es decir que nosotros podemos partir de que un material ya tiene dipolos magnéticos o dominios magnéticos ya creados, o nosotros, mientras mayor es dt, más fina se hace la curva. ¿Se observan un poco? Miren, mayor dt, más fina la curva, es decir que ya participamos o ya es un material magnetizado. Entonces menor campos magnéticos necesitaremos para crear esta curva. Este es básicamente el modelo que se acopla con mayor facilidad a los modelos matemáticos de la curva de histéresis. Listo, vamos como siguiente punto. Ahora, el experimento que nosotros vamos a usar en el laboratorio pues es básicamente una resistencia que va a ser nuestra resistencia de medición, porque ustedes deben conocer que en un osciloscopio básicamente solo podemos medir voltajes, pero necesitamos encontrar primero la corriente de magnetización que se encuentra en el lado primario y necesitamos el voltaje o el circuito integrador que nos permita conocer el voltaje de atraso o el voltaje de saturación en el lado secundario del transformador. Entonces eso lo voy a explicar más adelante desarrollándolo con un osciloscopio. Entonces, en el laboratorio nosotros lo que vamos a hacer es tener una fuente variable. Necesitamos la resistencia de 1 ohmio aproximadamente, el transformador. Necesitamos un circuito integrador que básicamente se comprende de un capacitor en serie con una resistencia. ¿Ya? La razón de por qué utilizamos este modelo es básicamente para entender que necesitamos encontrar B y H, la densidad de flujo y también el campo magnético a aplicar. Sabemos que por la ley de Ampere en un solenoide sabemos que la densidad de flujo es igual, la integral cerrada es básicamente el campo magnético básicamente por la densidad longitudinal o el camino cerrado que tiene el material por el número de vueltas por la corriente de dicho solenoide. Para los bobinados en el laboratorio se considera que es una trayectoria constante, uniforme y de la expresión anterior que vimos hace un momento, pues básicamente la integral cerrada se vuelve básicamente en el campo magnético por la longitud media del núcleo es igual al número de vueltas por la corriente primaria. ¿Ya? Sabemos que la corriente primaria, analizándole en el lado primario, sería el voltaje en la resistencia que cae en esta resistencia de 1 ohmio dividido para la resistencia. Si nosotros reemplazamos estos valores que sí podemos medirlos en la expresión anterior, observen aquí, por esta corriente, podemos entender que tenemos H es igual al número de vueltas de la bobina por la longitud media del núcleo, por la resistencia y por el voltaje que se mide en esa resistencia. Chévere. Ahora necesitamos también encontrar B o la densidad de flujo magnético. Entonces, por la ley de Gauss, en una superficie cerrada, el flujo magnético en una superficie cerrada es igual a la densidad del flujo que circula por esa superficie. Entonces, en el laboratorio nosotros en los núcleos tenemos la capacidad de poder encontrar esa superficie. Entonces digamos que en el laboratorio todo es constante. Entonces esta integral cerrada se vuelve en la densidad de flujo por el área que ya conocemos por el flujo magnético. Entonces nuestro trabajo ahora es dejar esta densidad de flujo solita y encontrar a qué equivaldría esta densidad,
¿A qué equivaldría este flujo magnético? Para ello necesitamos encontrar el flujo magnético. Sabemos que por la ley de Faraday en el solenoide, vamos a hablar en el lado secundario, sabemos que el voltaje inducido es igual al número de vueltas del secundario por la densidad de flujo que circula por el núcleo de la bobina. Si pasamos a integrar, porque tenemos aquí una derivada, podemos integrar esta densidad de flujo. Entonces despejamos y tenemos 1 sobre el número de vueltas en el secundario, la integral del voltaje inducido por básicamente en función del tiempo, ¿no? El signo se eliminan por la ley de Lenz. Si sabemos que el flujo magnético se opone al flujo o al flujo de la corriente, entonces los dos, el uno va a venir en el sentido, digamos, en el sentido horario, y la corriente, si ven, pues cuando cruza por esta bobina está en el sentido antihorario. Entonces se anulan los signos y ya tenemos a qué equivale esta densidad de flujo en función de el número de vueltas y también del voltaje inducido. Sabemos que en un capacitor podemos encontrar esta corriente y podemos también definir cómo poder encontrar ese, ese voltaje inducido. Entonces el voltaje en el capacitor es 1 sobre la capacitancia por la integral de la corriente en función del tiempo. Entonces, nuevamente, por la ley de Ohm podemos encontrar que la corriente en el secundario podemos hacer en este circuito, que es básicamente entre un capacitor y una resistencia, encontrar la impedancia. Sabemos que la impedancia es igual a la raíz de la resistencia del secundario al cuadrado más la reactancia capacitiva al cuadrado. Y como ustedes conocen, pues la reactancia capacitiva se calcula como 1 sobre 2pi la frecuencia por el capacitor. Entonces, reemplazando todos esos valores en función del voltaje inducido, pues tenemos que el voltaje en el capacitor es 1 sobre la capacitancia, el módulo de la impedancia por la integral de E. Despejamos la integral de E en función del voltaje y el capacitor, y ahora ya podemos reemplazar esta integral, que es la que buscábamos al inicio. Recuerden, aquí está, miren, la integral de E. Entonces podemos reemplazarla. Y si reemplazamos en la ecuación de la densidad de flujo, sería el capacitor por la impedancia por el número de vueltas secundario por el voltaje en el capacitor. El voltaje lo estamos midiendo a través del osciloscopio. Reemplazamos esto en la ecuación del flujo B, del flujo magnético, entonces queda todo en función de el voltaje, la capacitancia, la impedancia, el área y el número de vueltas del secundario. Perfecto, ya tenemos todos los valores para poder cuantificar o medir en el experimento. Chévere. Entonces, para poder que este circuito integrador funcione, la velocidad angular del sistema debe ser, básicamente, los valores de la resistencia y del capacitor deben ser mucho menores a 377 radianes sobre segundos, que es la velocidad o la velocidad angular de nuestro sistema eléctrico, ¿cierto? Entonces, para eso proponemos una resistencia de aproximadamente 330 kiloohms y el capacitor de 0,22 microfaradios. Con eso ya cumplimos esta relación. Chévere. Entonces, el trabajo que ustedes deberían hacer en un transformador real es medir la longitud media del núcleo y también obtener el área transversal de ese núcleo. Chévere. Muy bien, muchachos. Ahora que ya tenemos todo listo para trabajar y como ustedes, primero, les voy a dejar colgando información que ustedes necesitan para desarrollar este desarrollo. Primero, voy a colgarles esta página para que ustedes puedan, ya sea, pueden trabajar de forma online, vamos a utilizar MATLAB, entonces pueden trabajar de forma online. Para ello les va a pedir que ingresen su correo. Por favor, ingresen el correo institucional. La Politécnica tiene básicamente una licencia por cada estudiante para el uso de MATLAB. Entonces, usan su contraseña. Para eso déjenme acordarme de mi contraseña. ¿Ya? La contraseña. Ya, tengo por aquí una contraseña. Déjenme ver. Aquí está, miren. Esta es mi contraseña. Ustedes tienen que, si no tienen una cuenta de MATLAB, deben crearse una cuenta. Entonces ahí tienen que crearse una cuenta, muchachos. Cuando ya se creen una cuenta, ustedes ya pueden acceder a todos esos servicios. Pueden hacerlo utilizando
MATLAB Online. Esperemos a que cargue. ¿Ya? O a su vez, ustedes pueden copiar este comando y si tienen el programa instalado como yo, ustedes vienen aquí al Command Windows, lo pegan y automáticamente se abre. ¿Ya? Entonces observen, comienza a ejecutarse y se abre el programa. Miren, aquí está. Se abre el modelo y también se abre el script. Chévere. Vamos a ver si ya se cargó el online. Se demora un poquito, esperemos a que cargue. Observen, ya comenzó a cargarse. Aquí, por ejemplo, yo he trabajado antes con otros modelos. Esperemos a que se cargue. Ustedes ya van a poder trabajar si es que quieren instalándose el programa. Pueden consultar cómo instalar MATLAB. Pero como les digo a ustedes, si ya tienen una cuenta, miren, si ustedes tienen una cuenta, ya, primero se crean la cuenta. Si tienen ya la cuenta, aquí ponen, por ejemplo, descargar MATLAB. ¿Ya? Se descargan MATLAB. Entonces, la universidad si tiene un convenio, MATLAB para estudiantes. Ustedes ingresan aquí. Como ustedes ya iniciaron sesión, solo deben obtener más nada a través de la universidad. Listo. Instalar MATLAB. Ustedes aquí dan clic en instalar MATLAB. Descargad MATLAB. Recuerden, ustedes pueden descargar todas las versiones. Les recomiendo la 25B o la 26A, dependiendo de la capacidad de su computador. Instalar los productos. Descargan el MATLAB y ustedes en la carpeta de descargas deberían tener el instalador. Yo como ya lo eliminé, pues básicamente debería volver a descargarlo y vienen aquí a descargas. Debería aparecer aquí que se descargó MATLAB, pero en este caso descargan el instalador. Voy a ver si lo tengo en papelería, debe estar aquí en papelería. Déjenme ver. Papelería, papelería, papelería. Busquemos, no está aquí, busquemos acá en papelería. Déjenme ver, papelera de reciclaje. Miren, aquí está. Veamos MATLAB, aquí está. Voy a restaurarlo, restaurar, ¿ya? Entonces ustedes aquí lo deben tener. Básicamente lo tienen aquí, yo lo descargué creo que ayer o anteayer. Le dan clic y se ejecuta. Le va a cerrar. Sí. Entonces se crea esta carpeta y automáticamente se apertura la licencia. Entonces ustedes instalan la licencia, aceptan los términos, las condiciones, seleccionan todos los paquetes que van a instalar. Yo en este caso, como ya lo tengo instalado, ya no lo puedo instalar nuevamente. Entonces lo instalan si es que quieren trabajar ya sea utilizando el programa de escritorio o a su vez pues esperamos a que cargue y miren, ya tenemos el mismo programa aquí. ¿Sí ven? Básicamente aquí está nuestro transformador de trabajo. ¿Ya? Miren, aquí está el transformador de trabajo. Esperemos a que cargue un poco. Chévere, aquí están todos los parámetros de ese transformador. Y aquí está, como les dije, miren la resistencia de un ohm. Vamos a tener los medidores de voltaje, que es los que básicamente simularían a las puntas de prueba del osciloscopio. En el lado secundario vamos a tener el circuito integrador. ¿Sí ven? Aquí hay un integrador, básicamente un capacitor en paralelo con una resistencia. En este modelo lo han hecho así. Nosotros en el modelo, básicamente en el modelo del laboratorio, en cambio lo tenemos con un capacitor y una resistencia. eh, el modelo integrador con una resistencia y un capacitor en serie. Aquí lo han hecho en paralelo porque tenemos un integrador, es decir, que aquí estamos modelando también un integrador. Pero nosotros en el laboratorio no lo tenemos, entonces lo vamos a hacer a través de otra forma de también tener circuitos integradores. Entonces con eso ya tenemos y sacamos estas señales a la red. ¿Sí ven? Me enviamos todo esto a un osciloscopio y se puede ver las señales. Entonces, ¿cómo trabajamos, muchachos? Ya podemos trabajar de esta manera. Voy a trabajar aquí, entonces para ello necesitamos regresar
¿Ya? Listo, entonces veamos si podemos regresar. Voy a crear la ventana, chévere. Miren, aquí está. Entonces tenemos el modelo del transformador. Entonces lo que vamos a hacer es darle en Run. Change folder, cambiamos el folder, cambiamos el path y veamos si se ejecuta. Veamos si es este. No, este no ha sido. Déjenme ver un ratito. Como estábamos con hartos modelos, no se aperturó el que necesitamos. Este no es. Tampoco es este. Debe ser este. A ver. Nuevamente, si no es este, copiamos el comando y podemos también pegarlo aquí. Control V y ta, se abre. Listo. Listo, miren, ahí está. Entonces voy a abrir el script. Excelente. Miren, aquí está el script. Le damos al script run y se nos va a ejecutar también en la pestaña. Miren, aquí está la pestaña, aquí está la otra. Miren, aquí tenemos la pestaña y se ejecutó nuestra curva. Entonces, ustedes para su desarrollo es tomar capturas de pantalla de esta curva. Ya, tomamos las capturas de pantalla de esta curva. Esta va a ser digamos que con su primer modelo. Ahora venimos al modelo en Simulink y venimos aquí. ¿Ya? Que se carguen los parámetros y vamos a cambiar aquí un parámetro especial. ¿Ya? Vamos a utilizar estos tres. Single Saturation Point. Chévere, ese es el modelo más simple. ¿Ya? Vamos con este Single Saturation Point. Aplica autoaplicación, dice, ya se aplica automáticamente. Vamos a darle, en vez de un ciclo, démosle 2 ciclos, ¿ya? Dámosle 2 ciclos de tiempo. Entonces venimos nuevamente acá al script y le damos en Run. Y veamos cómo cambia la curva. Miren, ya cambió. Ahora es un modelo mucho más, se puede decir que está acercado a la realidad, pero todavía no es perfecto. Entonces este sería su segunda curva de histéresis de este transformador cambiando la característica. Nuevamente volvemos a cambiar las características. Pongámosle ahora magnetic flux versus corriente característica. Ya, vamos con este. Perfecto, autoaplicación y vamos a darle aquí nuevamente Run y veamos cómo cambia. Entonces, en el osciloscopio veríamos estos nuevos cambios. Si ven cómo va cambiando esta curva, se va asemejando a un modelo real. Listo, vamos al siguiente. Vemos cómo se va asemejando. Entonces, para su desarrollo, ustedes deben probar todas estas características, las 5 que están aquí, y ver cada uno de los modelos y ven cómo va cambiando. Chévere. Ustedes ponen aquí se está haciendo con el primer modelo, el segundo modelo, el tercero y el cuarto. Observen, miren, aquí ya está más adecuado. Se ve como el primero que teníamos, que es básicamente con el que empezamos. ¿Ya? Chévere. Vamos con el siguiente. Vamos a hacerle ya con histéresis y todas sus características, con la densidad de flujo, las pérdidas en el cobre y las pérdidas del núcleo. Entonces hagamos eso y veamos cómo esta curva ahora sí es la curva más realista. Veamos esa curva. Perfecto, miren, esta es la curva que ustedes van a observar en el osciloscopio. ¿Sí ven? Esta es la curva que representa en el eje X está básicamente H, que es el campo magnético, y en el eje Y está B, que es la densidad de flujo magnético. Entonces, veamos directamente acá. Veamos directamente acá en la web. Miren aquí y veamos cómo están las curvas de la señal. Vamos a darle clic en el osciloscopio. Miren, aquí está la corriente. Básicamente aquí está la corriente del primario y el voltaje integrador o el voltaje integrado en el secundario. Si estos se transponen, se obtiene la curva de magnetización. ¿Por qué?
Pues básicamente por el arreglo matemático que les expliqué hace un momento, para B y para H en función del voltaje del capacitor y de la resistencia. Chévere, y con esto ustedes ya tienen este modelo. ¿Sí ven? Perdón, estamos acá, tenemos este modelo. Chévere. Entonces, su trabajo de desarrollo es, pueden ejecutarlo aquí o descargarse el MATLAB del escritorio. Entonces, ustedes deben ingresar a este modelo y abrirlo, ya sea utilizando el comando o abrirlo en el MATLAB online. Corren primero van presentándome el modelo aperturado, ya, hacen una captura del script, chévere, como es el desarrollo individual, hacen la captura del script, ponen el modelo representado, ya, entonces ponemos el modelo representado, chévere, y también sacamos, listo, entonces aquí toman la captura del script, toman la captura del modelo que vamos a usar y vamos a hacer básicamente cuántos modelos hay. Vamos a tener 5 modelos. El modelo lineal, que es el más básico, le dan, le cierran, le cambian el modelo y le ponen al script para que haga su trabajo. Listo, va a modelar y observen el modelo más básico, el modelo lineal, que básicamente no se asemeja a nada porque es el modelo más simple, es decir, que el flujo magnético fuese y el flujo magnético y el campo magnético fueran lineales, pero no es así. Se comportan de forma lineal y luego se hacen saturados. Entonces, por eso es que se forma el ciclo. Tenemos que capturar esta imagen, la imagen cuando tenemos un caso, cuando tenemos el otro caso, cuando tenemos el último caso y cuando tenemos el caso completo. ¿Ya? Entonces, ese sería su trabajo de desarrollo que tendrían que presentar. ¿Qué similitud tiene con el laboratorio? Básicamente con el laboratorio tiene toda la similitud. Nosotros allá en el laboratorio tomamos los núcleos que existen ahí como modelos, colocamos las bobinas, energizamos por un lado con corriente alterna y tomamos con un osciloscopio el voltaje en la resistencia del primario y también el voltaje en el capacitor para el circuito integrador, y básicamente lo que vamos a observar pues sí o sí es las curvas como las que ven aquí. Esta curva es la que se observa allá. ¿Por qué? Porque básicamente es un modelo real. Entonces el modelo real representa esta curva que ven aquí. Las otras curvas son de modelos matemáticos. Aquí, como tenemos esa posibilidad por ser virtual, podemos ver los modelos que más se asemejan. Pero obviamente dentro de este script eh, está el modelo que les dije hace un momento, el modelo de Hamilton, este modelo de Gilles-Atherton. Este modelo es el que nosotros tenemos integrado dentro de MATLAB para que se ejecute y se produzca esta curva. Es el modelo más realista, es el que más se asemeja con la realidad y ese es la imagen que ustedes verían en el osciloscopio. Entonces, con estas imágenes ustedes van a trabajar en el informe. No deben calcular nada en cuanto a la pregunta de si hay que calcular de forma teórica. Ustedes no van a calcular. Déjenme ver cómo está su aula virtual. Vamos a verla. Y con eso ya podemos ir trabajando. Veamos, ustedes son el grupo. ¿Qué grupos son? Pues el Excel, déjenme ver qué grupos son. Ya, vamos a ver qué grupos son. Creo que ustedes son el GR1S3, creo. Déjenme ver por si acaso. Ustedes son el grupo de GR1S3. Chévere. Entonces son el laboratorio de máquinas, están en la práctica 3. Circuitos magnéticos, chévere.
Entonces, ya, aquí alguien me preguntó sobre el instructivo para el uso de software FEM. Esto es cuando nosotros estamos en el laboratorio, podemos utilizar los núcleos didácticos, es decir, cuando ya tienen todo a la perfección, ustedes pueden usarlo. En este caso, como ustedes son una clase asincrónica, este instructivo que ustedes van a obtener es solo para que conozcan este software para resolver circuitos magnéticos, pero no lo vamos a utilizar con ustedes porque no tenemos mucho tiempo. Además, por esta situación que estamos viviendo, pues no hemos podido hacerlo de forma presencial. Caso contrario, sí lo deberían revisar. Veamos la hoja de datos. Entonces, a ver con ustedes. En el informe, tabular las mediciones obtenidas. No vamos a tabular ninguna medición, pues básicamente ya lo hemos hecho aquí en el simulador. Dice, calcular el magnetismo remanente y la fuerza coercitiva. Si nosotros estamos utilizando el transformador real, asumamos que estamos con un transformador real, entonces lo que ustedes deben hacer es dibujarme todas las curvas que vimos aquí, ¿ya? Todas las curvas de MATLAB hay que dibujarlas, ¿ya? Entonces ustedes en el informe me dibujan esas curvitas. Los 5 casos me lo dibujan en papel milimetrado, por favor. Hay que dibujarlo en papel milimetrado. Eso, como nosotros vimos 5 casos, dibújenme las 5 curvitas, ¿ya? En base a los resultados de esta pregunta dice, analice cuál es el material que tiene mayores pérdidas. Veamos cuál es el material que tiene mayores pérdidas. Indique al menos 3 ejemplos donde se aplican circuitos magnéticos. Consultar los materiales más utilizados para la fabricación de transformadores y motores, perfecto, y sus conclusiones y recomendaciones. Recuerden, muchachos, por favor, casi necesitamos que no usen el IA y el copyright, recuerden, cero uso de IA y cero uso de copyright en conclusiones y recomendaciones. En lo demás de los documentos sí pueden usar hasta el 20%. Caso contrario, su nota se verá disminuida. ¿Estamos claros? Entonces, eso es lo que nosotros estamos realizando en esta vez. Y así tendríamos ya todos los parámetros. Entonces, yo les voy a dejar colgadas las instrucciones en el aula virtual y desarrollan su informe de forma grupal. El desarrollo si lo hacen de forma individual, porque necesito que vayan, creen un Excel y ahí me presentan. Como les dije, básicamente una captura del script, una captura del circuito y las 5 imágenes. Me dicen, esta es del modelo 1, esta es del modelo 2, esta es del modelo 3, modelo 4, modelo 5. Chévere, eso sería su desarrollo en Word. Lo convierten en PDF y lo suben. Eso es de forma individual. Y de forma grupal, sí, ahí hacen el informe como tal, utilizando las curvas que sacamos de la simulación. Estas 5 curvitas. ¿Les parece? Eso sería todo para ustedes, muchachos. Y básicamente se asemeja lo más parecido a lo que hicimos en el laboratorio con los demás grupos. Eso, muchachos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, no duden en comentarla, ¿ya? Muchas gracias a ustedes. Que tengan una buena noche.